No hay nada que podamos hacer, simplemente admitirlo. Las palabras del doctor Alan Harding, pesadas como una lápida, se fundieron en el silencio ensordecedor de la sala de conferencias. 14 médicos, las mentes más brillantes del país, estaban sentados alrededor de una larga mesa pulida y ninguno se atrevía a levantar la vista. En la enorme pantalla detrás de Harding, los gráficos y análisis de Julian Davenport seguían brillando, una danza caótica e insustancial de números que no conducían a ninguna parte. 15 especialistas. Harding miró a su alrededor, a las cabezas inclinadas de sus colegas, y su voz resonó con metal. 15 neurólogos, toxicólogos, cardiólogos, lo hemos probado todo, desde las enfermedades autoinmunes más raras hasta virus desconocidos. ¿Y cuál es el resultado? Una persona se desvanece ante nuestros ojos y nos encogemos de hombros. Ah, Alan, hemos hecho todo lo humanamente posible, dijo en voz baja el doctor Samuels, de pelo canoso y el mayor de los presentes. Su sistema simplemente se está apagando. Los sistemas fallan uno tras otro, sin razón aparente. Sin razón aparente. Harding golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido fue hueco y patético. Siempre hay una razón, Samuels. Simplemente no fuimos lo suficientemente inteligentes como para encontrarla. Su familia, la prensa, esperan un milagro de nosotros. Y aquí estamos, preparándonos para firmar un certificado de defunción que tendrá que poner un guión en la columna de la causa. Caminó por la habitación y se detuvo en la enorme ventana que daba al cuidado parque de la clínica. ¿Qué sigue? Cuidados paliativos, analgésicos, solo ver cómo se transforma en un vegetal. Podríamos probar un protocolo experimental alemán, dijo el doctor. Evans, el más joven del equipo, ha mostrado algunos resultados en respuestas inflamatorias sistémicas de etiología desconocida. Ya hemos probado 3 protocolos experimentales, Michael, espetó Harding sin darse la vuelta. El primero casi le para el corazón, el segundo le causó insuficiencia renal y el tercero no hizo absolutamente nada. Ya hemos tenido suficientes experimentos, hemos fracasado. Se giró para mirarlos. Su rostro, habitualmente confiado y autoritario, estaba demacrado y ojeroso. Prepara el informe, notifica a la familia. Yo iré a hablar con ellos. Los médicos comenzaron a levantarse lentamente, a regañadientes, recogiendo sus portapapeles y papeles. El aire estaba impregnado del olor a café caro y a una derrota total. El multimillonario Julian Davenport, un hombre que podía comprar cualquier cosa en este mundo, no podía comprarse una vida. Unos pisos más allá, en el pasillo impecablemente silencioso del ala VIP, Sarah Jenkins empujaba un carrito de limpieza. Sus movimientos eran prácticos y silenciosos, perfeccionados durante años de trabajo. Las ruedas de goma del carrito chirriaban levemente sobre el suelo pulido. A sus 48 años, Sarah había aprendido a ser invisible, una sombra uniformada que aparecía cuando todos se iban y se marchaba antes de que regresaran. Se detuvo frente a la habitación 7. La puerta era de madera oscura con una placa de latón sin nombre, solo un número. La privacidad era fundamental allí. Sarah sacó el llavero y lo colocó contra la cerradura. Se oyó un suave clic y entró. La sala parecía más una habitación de hotel de lujo que una de hospital. Una alfombra suave, cuadros en las paredes, una cama enorme con un panel de control. En un rincón de la mesita de noche había un jarrón con flores de fantasía, grandes, blancas como la nieve, con vetas moradas. Las traían a diario. Acostado en la cama estaba Julian Davenport, o lo que quedaba de él, un hombre pálido y marchito, enredado en cables y tubos, conectado a máquinas que emitían pitidos y parpadeaban suavemente, manteniendo una frágil apariencia de vida. Tenía los ojos cerrados y su pecho subía y bajaba ligeramente al ritmo del respirador. Sarah se puso a trabajar con su habitual meticulosidad,
Primero, recoger la basura. Sacó una bolsa nueva del rollo del carrito y la metió con cuidado en la cesta. Luego, el polvo. Su paño de microfibra se deslizó por las superficies sin dejar ni una mota de polvo. La mesa, el alféizar de la ventana, los marcos de fotos. Trabajaba en silencio, completamente concentrada en su tarea. Era un trabajo descuidado y esa era su salvación. Los pensamientos eran su enemigo. Fue a la mesita de noche a limpiarla también. Un aroma tenue, casi imperceptible, llegó a su nariz. Dulce, con un toque amargo. El aroma de las almendras provenía de las flores exóticas del jarrón. Sara frunció el ceño. Llevaba 2 semanas limpiando allí, viendo esas flores a diario, pero solo ahora las había notado. Normalmente solo cambiaba el agua y tiraba los ramos marchitos. Cogió con cuidado el jarrón para limpiarlo por debajo. El aroma se intensificaba. Se acercó uno de los pétalos a la cara, blanco como la nieve, aterciopelado, perfecto. Y ese aroma extraño y cautivador. Algo hizo clic en su cabeza. Un recuerdo tan antiguo y lejano que parecía ajeno. Un auditorio universitario, el olor a reactivos. El profesor Albright, un anciano seco con ojos brillantes, dibuja una compleja fórmula química en la pizarra. Recuerden, estudiantes, resuena su voz en su memoria. La naturaleza es la química más sofisticada. La belleza a menudo esconde un peligro mortal. Tomemos, por ejemplo, la amigdalina. Se encuentra en las semillas de muchas frutas, almendras, albaricoques, cerezas. En pequeñas dosis es inofensiva, pero bajo ciertas condiciones en el cuerpo se descompone, liberando... ¿Qué, señorita Jenkins? La joven Sara, con los ojos brillantes de interés, salta de su asiento. Ácido prúsico, profesor. Cianuro de hidrógeno. Genial, señorita Jenkins. Genial. Un veneno mortal que bloquea la respiración celular. El cuerpo se asfixia a nivel molecular. ¿Y los síntomas? Un deterioro lento y gradual de todos los sistemas. Confusión, debilidad muscular, coma. Un cuadro clásico de envenenamiento que un médico inexperto puede confundir fácilmente con una docena de otras dolencias. La mano de Sara se quedó paralizada en el aire. El trapo cayó al suelo. Miró la flor, pero no vio pétalos, sino una compleja red de enlaces moleculares. No sabía el nombre de la planta, pero estaba casi segura de que en algún lugar de sus tejidos, en su polen, en su dulce aroma, se encontraba la misma fórmula que la profesora Albright había esbozado en la pizarra 25 años atrás. Amigdalina, cianuro. Lentamente volvió la mirada hacia el señor Davenport, hacia su rostro gris, hacia las lecturas del monitor que los médicos no podían descifrar, desvaneciéndose lentamente. Sistemas fallando sin razón aparente, un organismo asfixiándose desde dentro. Miró el vaso de agua en la mesita de noche. El agua estaba casi intacta, pero había un ligero sedimento blanquecino en el fondo. Polen, partículas caídas de una flor. Sara sintió un escalofrío. No era solo una corazonada, era la certeza de un conocimiento que creía enterrado bajo los escombros de su vida. Allí estaba una señora de la limpieza, cuyo único trabajo era sacar la basura y el polvo, parada en medio de una habitación que costaba miles de dólares la noche y parecía saber algo que 15 de sus mejores médicos no podían descifrar. Alguien envenenaba a este hombre lentamente, día tras día, delante de todos, usando un hermoso ramo de flores como arma. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Una joven enfermera entró para revisar la vía intravenosa. Miró a Sara con indiferencia. ¿Terminaste? Necesito realizar algunos trámites. Sara se sobresaltó, como si despertara de un sueño. Rápidamente recogió el trapo del suelo. Sí, casi. Se apartó de la mesita de noche, de las flores, de su horrible conjetura. El corazón le latía con fuerza en la garganta. ¿Qué debía hacer? ¿A quién debía contárselo? ¿Quién le creería a la señora de la limpieza? Pensarían que estaba loca. La echarían del trabajo ese mismo día.
Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. Terminó de limpiar automáticamente, moviendo las manos con soltura mientras una tormenta la azotaba. Sacó el carrito al pasillo y cerró la puerta de la habitación 7. Echó un último vistazo a la superficie de madera sin rasgos distintivos, donde el hombre agonizaba, y supo que no podía simplemente irse y olvidarlo. Su pasado, del que había huido durante tanto tiempo sin éxito, la había alcanzado en ese pasillo estéril. Y ahora la vida de otra persona dependía de su decisión. La jornada laboral de Sarah se acercaba a su fin, pero no se atrevía a irse. El recuerdo de la sala 7, el olor a almendras y el rostro pálido del señor Davenport la perseguían como un fantasma persistente. Cambió el agua de los cubos, pulió su carrito hasta dejarlo reluciente. Hizo todo lo posible para retrasar el momento en que tendría que salir de la clínica y dejar atrás este terrible secreto. Pero su conciencia era implacable. Sabía que si permanecía en silencio, se convertiría en cómplice silenciosa. Necesitaba a alguien de ese equipo, no al Dr. Harding. Dios no lo quiera. Su mirada gélida y su aura de inaccesibilidad ahuyentaban incluso a los demás médicos y mucho menos a la señora de la limpieza. Pero había uno en ese grupo que parecía más joven y más humano que los demás. El doctor Michael Evans. Tenía una mirada cansada pero amable y era el único que la saludaba de vez en cuando en el pasillo. Quizás la escucharía, quizás no se reiría. Lo esperaba junto a la máquina de café al final del pasillo. Estaba apoyado en la pared, frotándose las sienes lentamente, mirando un vaso de plástico como si buscara las respuestas a todas sus preguntas. Sarah respiró hondo, sintiendo que se le enfriaban las palmas de las manos. Dio un paso adelante. «Doctor Evans, disculpe la molestia». Él la miró con un destello de reconocimiento en sus ojos, pero sin mucho interés. «Sí, Sarah, ¿pasó algo?» «Yo estoy aquí por el paciente de la habitación 7, el señor Davenport». Sus cejas se juntaron ligeramente. Dejó el café. «¿Qué le pasa? ¿Ha cambiado su estado?» «No, doctor, no es eso. Yo noté algo. Limpio su casa todos los días y todos los días hay flores frescas en la mesita de noche. Muy inusual, con un aroma fuerte». Él la miró con educado desconcierto, claramente esperando ver a qué se refería. «¿Qué pasa con estas flores? El señor Davenport es alérgico. Lo comprobamos». No hubo reacción. «No, no es una alergia. El olor. Huele a almendras amargas. Y noté que, después de que las flores se asienten, aparece un pequeño sedimento en el fondo de su vaso de agua, blanquecino». El doctor Evans la escuchó con la expresión que tienen los adultos cuando escuchan las fantasías de los niños, con indulgencia y con cierto grado de cansancio. «Sarah, no entiendo muy bien a dónde quieres llegar con esto». Su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en el pasillo vacío. Respiró hondo, armándose de valor. «Estudié bioquímico hace mucho tiempo y recuerdo que algunas plantas, sobre todo sus semillas o polen, contienen sustancias que pueden descomponerse en el cuerpo en cianuros. Los síntomas son muy similares a los que le suceden al señor Davenport. Una intoxicación lenta en pequeñas dosis. Bloquea la respiración a nivel celular. El cuerpo simplemente se desvanece». Se hizo el silencio. El doctor Evans la miraba ya no con desconcierto, sino con irritación apenas disimulada. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, pero no había rastro de diversión en sus ojos. «Sarah, mira», empezó en un tono tranquilo y condescendiente. «Aprecio tu preocupación por tus pacientes. De verdad, te hace parecer una buena persona, pero eres limpiadora, no eres médica. Nosotros, 15 especialistas, llevamos semanas trabajando en este caso. Hemos hecho todas las pruebas imaginables. Hemos probado cientos de enfermedades raras. ¿De verdad crees que podríamos haber pasado por alto algo tan obvio como el envenenamiento por un ramo de flores?»
Cada palabra que decía era como una bofetada. No gritaba ni era grosero, pero su negación tranquila y condescendiente dolía más que cualquier abuso. La hacía sentir pequeña, estúpida y ridícula. Pero, doctor, no es difícil comprobarlo. Basta con hacer un análisis del agua del vaso o del propio polen. Balbució, sintiendo cómo el rubor de la vergüenza le subía por las mejillas. Claro que no es difícil, asintió, retrocediendo un paso, como si levantara un muro invisible entre ellos. Pero también es una pérdida de tiempo y de recursos de laboratorio, que ya nos faltan. Por favor, no te preocupes por lo que no entiendes. Haz tu trabajo y nosotros haremos el nuestro. Trato hecho. Ni siquiera esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejándola sola junto a la máquina de café. La humillación fue casi física. Sintió como si la hubieran sumergido en agua helada. Ni siquiera pensó en sus palabras ni por un segundo. Lo único que vio frente a él fue un uniforme azul y una fregona, no a una persona que pudiera tener la clave para salvar una vida. La enfermera jefe, Margarita Stepanovna, una mujer de rostro severo y siempre insatisfecho, con mirada de acero, apareció por la esquina. Vio a Sara paralizada en el pasillo. «Jenkins, ¿por qué no estás en tu puesto? Ya hace tiempo que terminaste tu turno, ¿o te quedarás aquí esperando hasta la mañana?» «Yo, ya me voy, Margarita Stepanovna», respondió Sara en voz baja, bajando la mirada. «Bueno, pues vete. No tiene sentido que te quedes aquí distrayendo a los médicos con tus conversaciones. Ya tienen bastante que hacer sin ti». La enfermera pasó, dejando un rastro de olor a antiséptico y desaprobación. Ese comentario breve y mordaz fue la gota que colmó el vaso. Sara sintió un nudo en la garganta. Caminó rápidamente hacia el vestuario, intentando que nadie viera sus lágrimas. Mientras se ponía su ropa habitual, se miró en el espejo roto de su taquilla. 48 años, un rostro surcado por finas arrugas de cansancio, manos ásperas por el agua y los productos de limpieza. Era ella, Sarah Jenkins, la señora de la limpieza, la invisible, una persona cuya opinión no valía nada. Se sentó en el duro banco, agarrándose la cabeza entre las manos. La humillación que había experimentado en su conversación con el doctor Evans se mezclaba con un miedo escalofriante. ¿Qué había hecho? Había violado la cadena de mando, se había entrometido en algo que no le incumbía. ¿Y si se quejaba a sus superiores? ¿Y si Margarita Stepanovna denunciaba que estaba distrayendo a los médicos? Llevaba casi 6 meses buscando este trabajo. Era su única fuente de ingresos, el único hilo que la salvaba de caer en la pobreza absoluta. No podía perderlo. Debería haberse quedado callada, fingir que no se había dado cuenta, hacer su trabajo, cobrar su sueldo y volver a casa. La vida del señor. Davenport no era su responsabilidad. Era responsabilidad de esas 15 eminencias médicas que cobraban mucho dinero y vestían batas blancas. Eran médicos, tenían que salvarlo, y ella tenía que fregar los pisos. Pero la imagen del moribundo no se le iba de la mente. El recuerdo de la conferencia de la profesora Albright resonaba en sus oídos con la misma claridad que si hubiera sucedido ayer. Lo sabía, en el fondo, instintivamente reforzada por un conocimiento olvidado, pero no perdido. Sabía que tenía razón. Y ese conocimiento era una carga insoportable. Si se acobardaba ahora, si permitía que el miedo y la humillación la dominaran, el señor Davenport moriría, y sabría que podría haberlo salvado, pero no lo hizo. ¿Podría vivir con eso? ¿Podría mirarse al espejo cada mañana? Permaneció sentada en el vestuario vacío y resonante durante un largo rato. Otros empleados pasaban, terminando sus turnos, y sus voces y risas la alcanzaban como a través de un cristal grueso. Estaba sola con su decisión, por un lado, su propia vida, pequeña y frágil, su trabajo, su paz; por el otro, la vida de una desconocida, que por un cruel azar del destino había acabado en sus manos. El miedo luchó con la responsabilidad, la humillación luchó con el deber.
Recordó por qué había abandonado la universidad, la repentina enfermedad de su madre, luego la de su padre, todo su dinero, toda su energía, todo su tiempo dedicado a cuidarlos. Trabajó en 2, luego en 3 empleos para pagar las cuentas. Los vio desvanecerse y se sintió impotente. No había nada que pudiera hacer entonces. Los médicos tampoco. Pero ahora era diferente. Ahora podía. No era doctora, pero tenía los ojos para ver y el conocimiento para comprender. Y si se daba la vuelta, traicionaría a algo más que al Señor. Davenport traicionaría a la joven y brillante estudiante que una vez fue. Traicionaría la memoria de la profesora Albright. Se traicionaría a sí misma. Sarah levantó lentamente la cabeza. Las lágrimas se habían secado, dejando un rastro salado en sus mejillas. Su mirada se endureció y se volvió decidida. El doctor Evans no la había oído. La enfermera jefe la había amenazado. Todo el sistema estaba diseñado para que personas como ella guardaran silencio y supieran cuál era su lugar. Pero ya no podía callar. Si no le creían, necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables, de esas que no se podían descartar con una sonrisa condescendiente. Y sabía dónde encontrarlas. El alarmante pitido intermitente de una máquina médica irrumpió en el silencioso pasillo, sobresaltando a Sarah. Acababa de fregar el suelo de la estación de enfermeras cuando una joven enfermera, con el rostro desencajado por el pánico, salió corriendo de la habitación del señor Davenport. «Doctor Harding, urgente, tiene convulsiones, le está bajando la presión». Las puertas de la habitación se abrieron de golpe y el caos invadió el pasillo. Las enfermeras corrían de un lado a otro. Alguien empujaba un soporte con una vía intravenosa. Alguien gritaba términos médicos incomprensibles. Un momento después, el propio doctor. Harding corrió por el pasillo, casi derribando a todos. Su rostro, normalmente seguro e impenetrable, estaba tenso. El doctor Evans corrió tras él, pálido y preocupado. «¿Qué pasó?», sí espetó Harding, irrumpiendo en la habitación. «Acabamos de administrarle un nuevo medicamento. Se suponía que estabilizaría la condición». «Todo empezó hace 5 minutos, doctor», dijo la voz preocupada de la enfermera jefe desde la sala. Primero un temblor, luego... Sarah se quedó paralizada, con la fregona en la mano. Se apoyó contra la pared, intentando pasar lo más discreta posible, pero no podía apartar la vista de lo que ocurría. Vio que llevaban un desfibrilador a la cama del paciente, un nuevo fármaco, el que Harding había mencionado con tanto aplomo en sus rondas matutinas. Estaba seguro de haber encontrado la causa en un raro trastorno autoinmune, una certeza que ahora estaba matando al señor Davenport ante sus ojos. «Esa no es la reacción correcta», murmuró el doctor. Evans, tan bajo que apenas se le oía por encima del alboroto, se quedó en el umbral mirando los monitores, confundido, mientras los números danzaban como locos. «No es la correcta en absoluto. Los síntomas no concuerdan». «No hay tiempo para dudas. Michael», ladró Harding. «Adrenalina, ahora, prepárense para la intubación. Lo estamos perdiendo». Sarah sintió un escalofrío gélido en el interior. No solo estaban equivocados, iban por mal camino y cada movimiento que hacían era como echar leña al fuego. Cada gota de su medicina era otra gota de veneno para un cuerpo debilitado. Tiempo. Casi no quedaba tiempo. 1 o 2 horas más de este tratamiento y no habría nadie a quien salvar. Dio un paso adelante, luego otro, sin saber qué hacía. Sus pies la llevaron hacia la habitación. Tenía que decirle algo. Al menos a Evans. Él lo dudaba. Ella lo veía. Tal vez ahora, con este pánico, la oiría. «Doctor Evans», llamó en voz baja, acercándose a él por detrás. Se dio la vuelta bruscamente. El reconocimiento brilló en sus ojos por un momento. Luego, molestia e irritación. «Sarah, te lo pedí. No es el momento. ¿No ves lo que pasa?» «Pero, doctor, es por...» No tuvo tiempo de terminar. Una mano pesada cayó sobre su hombro, obligándola a callarse a media frase. «Disculpe, señora. Creo que será mejor que vuelva a su trabajo».
Sara se giró lentamente. Un hombre alto y corpulento, con un traje oscuro impecablemente planchado, estaba frente a ella. Su cabello canoso, corto, y su mirada dura e inexpresiva no dejaban lugar a dudas. Era el señor Henderson, el jefe de seguridad del hospital. Lo había visto varias veces, siempre de lejos. Hablaba en voz baja, casi con educación, pero su voz le provocó un escalofrío. Yo solo quería ayudar, balbuceó, sintiendo que se sonrojaba. El personal médico asiste a los médicos, dijo Henderson, con voz serena, con la mano aún sobre su hombro. Su agarre no era fuerte, pero sí insistente. Con suavidad, pero con firmeza, la apartó de la habitación. Y tu trabajo es mantener limpios los pasillos. No confundamos nuestras responsabilidades. La condujo unos metros por el pasillo, lejos del bullicio de la habitación de Davenport. Solo al llegar a una ventana que daba al patio, retiró la mano. «Señora Jenkins, ¿verdad?», preguntó, aunque era evidente que conocía perfectamente su nombre. «Sí, señor», susurró. «Me han informado que está mostrando un interés excesivo en el estado de nuestro paciente Bibb. También me han informado que ya ha intentado distraer al doctor Evans con sus teorías». Su voz se mantuvo tranquila, pero con un tono acerado. Sara bajó la cabeza y miró sus desgastados zapatos de trabajo. «No quise distraer a nadie, solo noté algo». «Señora Jenkins», la interrumpió, y esta vez con una franca advertencia en su voz. «Seamos sinceros. Esta es una institución de élite. Nuestros clientes pagan mucho dinero no solo por el mejor trato, sino también por total confidencialidad y un servicio impecable. Un servicio impecable significa que cada empleado conoce claramente su puesto y hace su trabajo sin interferir en el de los demás. ¿Me entiende?». Sara asintió en silencio. «Usted es personal de limpieza, muy bueno en limpieza, a juzgar por su trayectoria, y nos gustaría que siguiera haciéndolo. Los médicos se encargan del tratamiento, las enfermeras se encargan de la atención, la seguridad se encarga de la protección, y usted se encarga de la limpieza. Es muy sencillo. Cuando este sistema simple falla, empiezan los problemas para la reputación de la clínica. Y no me gustan los problemas». Hizo una pausa y miró atentamente su rostro. «Entiendo que tengas buenas intenciones, pero como sabemos, el camino a lugares muy desagradables está lleno de buenas intenciones. Por ejemplo, a la bolsa de trabajo». La amenaza se pronunció con el mismo tono monótono, casi indiferente, pero eso no la hizo menos real. Sara contuvo el aliento. «Escúcheme con atención», continuó Henderson, bajando ligeramente la voz. «Esto no es una petición, es una advertencia formal y definitiva. Un intento más de su parte por ayudar. Una conversación más con cualquiera de los médicos sobre asuntos médicos. Una aparición más en la consulta del señor Davenport sin necesidad directa, y su contrato será rescindido hoy mismo, inmediatamente, bajo el artículo por insubordinación grave e interferencia con el proceso médico». Se inclinó un poco más cerca y Sara percibió un leve aroma a colonia cara. «Y me aseguraré personalmente de que tu carta de recomendación, si la tienes, explique claramente por qué te despiden. ¿Me entiendes? Te será muy difícil encontrar otro trabajo, incluso así». Se enderezó, se ajustó la chaqueta y la miró. No había ira ni compasión en sus ojos, solo la fría eficiencia de quien resuelve otro pequeño problema. «¿Me has expresado con claridad, señora Jenkins?» Sí, señor, totalmente claro», dijo Sara con voz temblorosa. «Eso es genial. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo». Con estas palabras se dio la vuelta y, tan silenciosamente como había aparecido, caminó por el pasillo, dejándola sola. Sara se apoyó en el frío cristal. Sus piernas no la sostendrían. Se había acabado. Ya no se arriesgaba a ser ridícula o molesta. Lo arriesgaba todo. Su trabajo, su futuro, su capacidad de sobrevivir. La amenaza de Henderson era directa y despiadada. No bromeaba. Un paso en falso y estaría en la calle, sin un céntimo y sin ninguna posibilidad. La fuerte voz de Harding salió de la habitación.
Hay pulso, se está estabilizando, lo hemos recuperado. Pero no había alegría triunfal en su voz, solo la inmensa fatiga y confusión de un hombre que había rescatado a un hombre que se estaba ahogando, pero no tenía ni idea de por qué se había ahogado. Habían ganado unas horas, nada más. Y durante ese tiempo idearían un nuevo método de tratamiento que finalmente mataría al paciente. Había mucho en juego. Era absoluto. En un lado de la balanza estaba su propia vida, su precaria pero tan necesaria existencia. En el otro, la vida de un desconocido moribundo a quien solo ella sabía salvar. Y ahora, entre ella y esa vida, se interponía todo el poderoso y desalmado sistema de la clínica representado por el jefe de seguridad. Sara permaneció de pie, con la espalda pegada al frío cristal, mucho después de que los pasos del jefe de seguridad se hubieran perdido en el pasillo. Las palabras de Henderson, frías y afiladas como esquirlas de hielo, la desgarraron. Oficina de empleo, sin referencias. Es muy difícil encontrar otro trabajo. Cada frase era un golpe que la llenaba de miedo. Se miró las manos, estaban ásperas, callosas por el uso de trapeadores y cubos, pero esas manos alguna vez habían sostenido pipetas y frascos medido reactivos al miligramo. Esas manos sabían cómo encontrar respuestas. Ahora le decían que las guardara para ella, que solo se ocupara del agua sucia y la basura. Exhaló lentamente. El miedo era pegajoso, paralizando sus movimientos, susurrándole las cosas más razonables al oído. Tienes un hijo, necesita ir a la universidad, tienes que pagar un apartamento, no puedes permitirte perder este trabajo. Olvídalo, no es asunto tuyo, no eres nadie. Y por un momento casi se rindió. Ya podía darse la vuelta, entrar al armario, coger su carrito y fregar los pisos por el resto de su turno. Nadie la culparía. Lo había hecho lo mejor que pudo. Lo había intentado. Pero entonces su mirada volvió a posarse en la puerta del pabellón 112. Tras ella, un hombre agonizaba. No moría de enfermedad, sino de ignorancia, del orgullo de quienes se creían infalibles. Y ella, una simple limpiadora, Sarah Jenkins, de 48 años, con estudios superiores incompletos, era la única que sabía la verdad, o al menos la intuía con casi un 100% de certeza. ¿Qué es peor, perder el trabajo o dejar morir a alguien sabiendo que podrías haberlo salvado? La pregunta le llegó con tanta claridad y sencillez que todos sus demás temores se desvanecieron. No era médica, no era investigadora, pero era humana, y eso le bastó. La decisión llegó sola, firme y definitiva, como un mazazo. Se arriesgaría, lo arriesgaría todo. Su turno terminaba a las 11 de la noche, pero sabía que la limpiadora nocturna, María, no vendría esa noche. Su hija tenía fiebre. Eso significaba que tendría unas horas en las que los pasillos estarían vacíos y el personal menos atento. Volvería. En casa era un robot. Le preparaba la cena a su hijo, le preguntaba cómo le iba en la universidad, respondía a sus preguntas sobre el trabajo con un monosilábico. Lo mismo de siempre, cariño. No podía mirarlo a los ojos, iba a arriesgar su futuro también. Exactamente a las 2 de la mañana. Sara, tras ponerse su uniforme de trabajo, volvió a entrar a la clínica por la entrada de servicio. Le dijo al guardia nocturno del puesto de control que le habían pedido que cubriera a un compañero enfermo. Él asintió somnoliento, sin apenas mirar su placa. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por el pasillo. Tomó un carrito, un cubo de agua, un trapeador, su manta, su armadura. Lentamente, intentando parecer lo más natural posible, se dirigió al ala VIP. El pasillo estaba sumido en la penumbra. Solo las lámparas de guardia estaban encendidas. Una enfermera nocturna, una anciana llamada Gloria, estaba sentada en su puesto leyendo un libro. Sara sabía que Gloria siempre iba a la enfermería a tomar el té alrededor de las 3 de la mañana. Era su única oportunidad.
Empezó a fregar el suelo al fondo del pasillo, acercándose lentamente a la habitación 112. Cada chirrido de sus suelas de goma resonaba en sus oídos como un cañonazo. Podía ver las cámaras de seguridad en las paredes. Las luces rojas estaban fijas e indiferentes. Henderson estaría viendo las imágenes, pero la estaría buscando entrando en la habitación, y ella necesitaba algo más. El tiempo transcurrió dolorosamente lento. Finalmente, como Sara esperaba, Gloria bostezó, dejó el libro, se estiró y se dirigió a la enfermería. Sara no tenía más que 5, quizá 7 minutos. Llevó el carrito hasta la puerta de la sala. Miró rápidamente a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Le temblaban las manos. Sacó del bolsillo una pequeña bolsa estéril con cierre hermético que había traído de casa. Su hijo guardaba algunas de sus piezas para armar maquetas en esas bolsas. Abrió la puerta de la habitación y miró dentro. El señor Davenport yacía inmóvil, enredado en cables que conectaban con monitores que emitían pitidos silenciosos. Junto a la cama, sobre una mesa, estaba el mismo jarrón. Las orquídeas blancas, con intrincadas vetas moradas, parecían depredadoras en la tenue luz del equipo. Sara contuvo la respiración y entró. El silencio de la habitación le pesaba en los oídos, roto solo por el zumbido constante de las máquinas. Se acercó a la mesa. El aroma a almendra, apenas perceptible durante el día, parecía más intenso ahora. Con cuidado, con 2 dedos, arrancó un trocito del borde de uno de los pétalos y lo metió rápidamente en la bolsa. Luego, con una servilleta limpia, secó el agua de la base de los tallos en el jarrón. La servilleta se humedeció al instante. La metió también en la bolsa. Con eso debería bastar. Se quedó paralizada al darse la vuelta para irse. En la mesita de noche, junto a un vaso de agua, estaba el registro de visitas, el mismo donde se anotaban todas las visitas. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sabía que era una locura intentarlo, pero era demasiado tarde para retirarse. Rápidamente sacó su viejo teléfono, encendió la cámara y, intentando no hacer ruido, tomó fotos de las últimas páginas de la revista. Sus dedos no respondían y las fotos estaban borrosas. Tomó algunas más hasta asegurarse de que el texto fuera legible. El pitido de uno de los monitores cambió repentinamente de tono. Sara se estremeció y salió disparada de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. El corazón le iba a saltar del pecho. Logró avanzar con su carrito unos metros cuando Gloria apareció desde la estación de enfermeras. ¿Estás bien, Sara?, preguntó, mirando con sospecha su rostro pálido. Sí, señora, estoy bien, logró decir Sara, fregando con furia el suelo impecablemente limpio. Solo pensé que se me había caído algo. Gloria se encogió de hombros y regresó a su puesto. Sara sintió la mirada fija en su espalda durante unos minutos más. Ahora venía la parte difícil. Tenía pruebas, pero ¿qué significaban sin confirmación científica? Necesitaba acceso a la información. La clínica contaba con una pequeña pero muy buena biblioteca para médicos, abierta las 24 horas. Había 2 computadoras con acceso a Internet. Ir allí con uniforme de limpieza era arriesgado, pero no había otra opción. Dejó el carrito en el armario y caminó por los pasillos de servicio hasta la biblioteca. Estaba vacía y silenciosa. Olía a libros viejos y a cera para muebles. Se sentó frente al ordenador más alejado, intentando no ser vista desde la puerta. Sus dedos, acostumbrados a la fregona, se movieron vacilantes por el teclado al principio. Empezó a escribir términos de búsqueda. Orquídeas raras con polen tóxico. Veneno orgánico de acción lenta con síntomas neuropáticos. Veneno con aroma a almendra. Pasó hora tras hora. Abrió docenas de enlaces, leyó artículos científicos, informes toxicológicos y foros botánicos. La mayor parte de la información estaba en inglés y tuvo que usar un traductor en línea, lo que produjo un texto torpe y complejo, pero se empeñó en sortear la maraña de fórmulas químicas y términos médicos que parecían estar enterrados en su memoria y que ahora afloraban. Y entonces
en la página web de un desconocido instituto de investigación brasileño, encontró lo que buscaba. El artículo se titulaba El fantasma de la Amazonía, perfil toxicológico de la orquídea Dendrophylax necatorius. La fotografía de la flor en pantalla era una réplica exacta de la que estaba en el jarrón del señor. Davenport se quedó mirando el texto. La orquídea era extremadamente rara. Su polen y savia contenían un alcaloide que, con un contacto regular, incluso mínimo, por inhalación o ingestión, causaba una lenta destrucción de las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Los síntomas se describían con una precisión aterradora: debilidad muscular, confusión, latidos cardíacos irregulares, insuficiencia del sistema nervioso periférico. Y lo más importante, la toxina era casi indetectable mediante pruebas estándar, ya que se descomponía rápidamente en metabolitos inactivos en la sangre, pero continuaba su acción destructiva en los tejidos. El artículo mencionaba que el único efecto secundario era que la toxina le daba al agua donde se encontraban las flores un sabor y un olor a almendra amarga apenas perceptibles. Había un antídoto. Era complejo, a base de agentes quelantes, pero estaba ahí, y se describió el protocolo de tratamiento exacto. Los ojos de Sara se ensombrecieron de emoción. Tenía razón, todo encajaba. Rápidamente imprimió el artículo completo, varias hojas con fórmulas y descripciones de síntomas. Faltaba un último detalle. ¿Quién trajo estas flores? Sacó su teléfono y abrió las fotos del registro de visitas. Revisó los últimos 2 meses. Solo había un nombre que se repetía con alarmante regularidad: Arthur Davenport. El sobrino. Venía cada 3 o 4 días, siempre con flores. La nota bajo orquídeas frescas para el tío lo decía. Sara empezó a atar cabos. Recordó fragmentos de conversaciones de enfermeras que había oído en los pasillos. Ayer estaba mejor y hoy ha vuelto a estar mal. Es raro, siempre se debilita después del fin de semana. Abrió el calendario de su ordenador y empezó a comparar las fechas de las visitas de Arthur con los días en que el señor Davenport había empeorado. La coincidencia fue del 100%. Cada día, después de la visita de su sobrino, el multimillonario sufría otra crisis que los médicos atribuían a la progresión de una misteriosa enfermedad. No fue casualidad. Fue un asesinato a sangre fría, calculado y prolongado en el tiempo. El sobrino envenenaba lentamente a su tío, llevándole ramos de flores venenosas con la excusa de que le importaba. Y 15 de los mejores médicos del país, cegados por su propia importancia, buscaban las enfermedades más complejas, sin percatarse de lo que tenían delante de sus narices. Sara se sentó frente al monitor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo ni desesperación, eran lágrimas de alivio y rabia. Lo había encontrado todo. Tenía en sus manos no solo una suposición, sino una prueba irrefutable. El pequeño paquete de pétalos y la toallita húmeda en su bolsillo era ahora lo más importante del mundo. Y las hojas impresas eran armas. Miró su reloj. Eran casi las 6 de la mañana. El turno de mañana comenzaría pronto. Los médicos se reunirían para su consulta habitual, para rendirse una vez más y admitir su impotencia. Pero hoy todo será diferente. Dobló cuidadosamente las impresiones y las guardó en el bolsillo de su bata, junto al bolso. Apagó la computadora, borrando el historial de búsqueda. Salió de la biblioteca y caminó por el pasillo. Ya no era una limpiadora encorvada y asustada, sino una persona que llevaba la verdad en sus manos. Sabía lo que se avecinaba. No la escucharían, intentarían despedirla. Henderson cumpliría su amenaza y la despediría en el acto. Incluso podrían acusarla de algo, pero ya no importaba. Caminará hasta la sala de conferencias donde se reúnen los médicos. Cruzará esa puerta y no saldrá hasta que la hayan escuchado, aunque sea lo último que haga en esta clínica. El Dr. Harding
bajó la cabeza y suspiró profundamente. Un silencio opresivo invadió la sala, roto solo por alguna tos ocasional. «Caballeros», comenzó en voz baja, «hemos perdido». La espaciosa sala de conferencias, típica de estas paredes, parecía hoy un tanto lúgubre. Pesadas mesas de roble, sillas con respaldos de cuero, retratos de médicos famosos en las paredes. Todo ello creaba una atmósfera pesada y opresiva como una lápida. La luz de las lámparas caía tenuemente, como si iluminara un cortejo fúnebre. Los médicos sentados en la mesa observaron a Harding, intercambiando miradas confusas. Sabían que el fracaso de la operación era lo peor que podía pasar. Su mirada, normalmente severa y segura, ahora estaba apagada. La mirada de un hombre que había perdido la esperanza. «¿Perdieron a un paciente?», murmuró alguien del grupo sentado. «¿Pero cómo es posible? No hemos podido determinar la causa de un deterioro tan rápido de su estado. Todos nuestros esfuerzos han sido en vano». Harding se secó el sudor de la frente con cansancio. «El paciente presenta insuficiencia renal aguda. Sospechamos intoxicación, pero no hay pruebas. Todas las pruebas son negativas». En ese momento llamaron a la puerta y una mujer de mediana edad irrumpió en la habitación sin esperar invitación. Vestía un desgastado abrigo azul de señora de la limpieza. «Doctor Harding, tiene que escucharme», gritó sin aliento. «Está en juego la vida de un hombre». La mirada de Harding se dirigió a ella y luego volvió a la mesa. Murmuró sin levantar la cabeza: «Por favor, váyase. Tenemos una reunión ahora». «No», insistió la mujer. «Lo sé todo. Sé que está en peligro de muerte». La enfermera jefe, una mujer regordeta de rostro severo, se levantó de detrás del escritorio y caminó con decisión hacia el alborotador. «Sal de aquí inmediatamente. Estás interrumpiendo la reunión», siseó intentando agarrar a la mujer de la mano. Pero ella retrocedió esquivando las manos. Agarrándose a la mesa, gritó: «¿No lo entiendes? Necesita ayuda urgente. ¡Es envenenamiento!». Se oyó un ruido en la habitación. Las enfermeras gritaban y algunos médicos se miraban confundidos. «Llamen a seguridad», ordenó Harding con severidad. «Sáquenla de inmediato». 2 guardias de seguridad ya estaban corriendo hacia la mujer. «Espere», gritó. «Doctor Harding, sé lo que está pasando». La mujer de la bata dio un paso adelante, apartando a la enfermera. Su mirada estaba fija en Harding. Todos los presentes se quedaron paralizados, expectantes. «¡No la escuches!», gritó la enfermera jefe. «¡Está loca!». Pero nadie le prestó atención. El silencio reinó en la habitación. «Doctor Harding», empezó la mujer con la voz temblorosa de la emoción, pero con los ojos brillantes de determinación. «Tiene que escucharme». Los guardias se detuvieron y se miraron confundidos. «Trabajé como limpiador en tu departamento y vi mucho, vi las pruebas, leí los informes». Harding levantó la cabeza y la miró con una mirada llena de desprecio y cansancio. «¿Qué sabes tú, mujer?», dijo irritado. «No tenemos tiempo para tus especulaciones». «No es una especulación, doctor». La voz de la mujer resonó con desesperación. «Estudié el historial médico del paciente y encontré la clave». La mujer sacó una carpeta arrugada de su bolsillo y la puso sobre la mesa. «Mira, noté algo extraño en los informes. Un deterioro agudo, síntomas similares a los de un envenenamiento. Encontré una mención en la literatura sobre una toxina rara, un compuesto orgánico que causa exactamente esto. Hemos agotado todas las posibilidades». La voz del doctor, Alan Harding, habitualmente firme y segura de sí misma, era apagada y pesada, como si se esforzara por pronunciar sus palabras a través de una masa viscosa de derrota. Miró a su alrededor, a los 14 rostros abatidos reunidos alrededor de la larga y pulida mesa de la sala de conferencias. Eran las mentes más brillantes, las luminarias de la medicina, a quienes había reunido personalmente para salvar a Julian Davenport. Y ahora, tras semanas de esfuerzos infructuosos, se veía obligado a admitir lo impensable.
Sus sistemas están fallando uno tras otro. Nuestro último intento por estabilizar su función renal solo ha empeorado las cosas. No sabemos qué es. Hemos probado todos los síndromes que conocemos, todas las anomalías genéticas raras, todas las posibles infecciones virales y bacterianas. Estamos en un callejón sin salida. El doctor Michael Evans, el más joven de los presentes, miró hacia arriba. Alan, quizás nos estamos perdiendo algo. ¿Algo simple, obvio? ¿Lo obvio? Harding sonrió con amargura. Michael, le hemos hecho todas las pruebas posibles. Le hemos escaneado el cuerpo con todas las máquinas imaginables. Si hubiera habido algo obvio, lo habríamos encontrado hace un mes. Number, hemos perdido. Voy a tener que decirle a la familia que lo único que podemos hacer es controlar los síntomas. En el silencio opresivo que reinaba en la habitación, la frase sonó como una sentencia de muerte. Aliviar los síntomas significaba esperar el fin. Fue en ese momento cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió con fuerza. Sarah Jenkins estaba en la puerta, con su bata azul, el pelo despeinado y los ojos brillando con febrilidad. Parecía un extraño en este mundo estéril de cuero, madera y tenue iluminación. En una mano agarraba un fajo de papeles, en la otra una pequeña bolsa de plástico. La primera en reaccionar fue la enfermera jefe, que estaba sentada junto a la puerta. ¿Qué haces aquí? Su voz era cortante. No hay limpieza ahora. Sal de aquí inmediatamente. Pero Sarah no la miraba. Su mirada estaba fija en el hombre que presidía la mesa. El doctor. Harding dio un paso al frente. Mujer, ¿no oíste? La enfermera se levantó de un salto, bloqueándole el paso. Es una reunión a puerta cerrada. Necesito hablar con el doctor. Harding. La voz de Sarah temblaba, pero había una determinación desesperada en ella. Harding levantó la vista, con el rostro contraído por la irritación. La reconoció, la señora de la limpieza que había molestado a Evans. ¡Qué barbaridad! ¡Seguridad! La puerta se abrió de nuevo y el jefe de seguridad, el señor Henderson, apareció en el umbral. Su rostro era una máscara impenetrable. «Se lo advertí, señora», dijo con voz fría y serena. «Está despedida. Ahora, por favor, acompáñeme sin hacer ruido». Él se acercó a ella para tomarle la mano, pero Sarah retrocedió y dio otro paso más hacia el interior de la habitación en dirección a la mesa. «No, espere, por favor», suplicó con la voz entrecortada. «Doctor Harding, tiene que escucharme. Esto concierne al señor Davenport. Su vida corre peligro». Se oyeron risas en el pasillo. Uno de los profesores mayores con barba resopló con desprecio. «Dios mío, ahora tenemos a las señoras de la limpieza haciendo diagnósticos. Alan, acaba con este circo». Henderson ya estaba allí, con su mano sobre el hombro de Sarah. «Vamos», repitió con énfasis. «¡Lo están envenenando!», gritó Sarah, y la palabra resonó por la sala, silenciando a todos. Las risas se apagaron. Henderson se quedó paralizado. «Lo están matando lenta y deliberadamente y no puedes verlo». Harding se levantó lentamente, con el rostro morado de rabia. «¿Qué te permites hacer?», siseó separando las palabras. «¿Entiendes siquiera a quién acusas? Nos estás acusando a nosotros, 15 de los mejores especialistas, de incompetencia. Tú, una señora de la limpieza». «Citó, sí», respondió Sarah, mirándolo fijamente a los ojos. El miedo aún la atenazaba, pero la verdad que albergaba era más fuerte que el miedo. «Sí, te acuso de no ver lo obvio. Estás buscando la enfermedad más compleja y la respuesta ha estado ante tus ojos todo este tiempo, en su habitación, todos los días». Se soltó del agarre de Henderson y caminó hacia el escritorio, arrojando sus impresiones y el pequeño paquete con un ruido sordo sobre la superficie pulida. «Buscabas una causa interna, pero es externa. Esto no es una enfermedad, es una intoxicación crónica con una toxina orgánica rara». El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez era diferente. No el silencio del desaliento, sino el silencio de la incredulidad atónita. «¿Intoxicación?
preguntó el doctor, Evans inclinándose hacia adelante. ¿Qué? Sí, asintió Sarah y su voz empezó a fortalecerse. Cambió a un lenguaje que no había usado en décadas, pero que su cerebro recordaba tan bien como las tablas de multiplicar. La toxina actúa lentamente, inhibiendo la respiración celular a nivel mitocondrial. Sus metabolitos son indetectables mediante pruebas toxicológicas estándar porque se camuflan como productos de la descomposición celular natural. Por eso el señor Davenport sufre una insuficiencia orgánica sistémica. Su cuerpo se está asfixiando por dentro, célula a célula. Señaló con el dedo las impresiones. Aquí hay un estudio, Universidad Johns Hopkins, hace 2 años. Una especie rara de orquídea, Dendrophalaenopsis Black Widow. Su polen y savia contienen este alcaloide. Causa todos los síntomas del señor Davenport, uno por uno: debilidad muscular progresiva, insuficiencia renal, arritmia, daño neurológico. Todo encaja. El doctor Harding la miró como si estuviera loca. Orquídeas. ¿Estás diciendo que un multimillonario en la clínica más segura fue envenenado con una flor? ¡Es absurdo! No es absurdo, es un hecho. Sarah cogió una bolsita de la mesa y vació su contenido, un pétalo marchito y una servilleta húmeda. Toma, esto es del ramo de ayer y esta es la servilleta que usé para limpiar el fondo del jarrón. La toxina penetra en el agua y al cambiarla, gotitas microscópicas se dispersan en el aire. La inhala. Incluso puede beber el agua en la que se introducen las partículas. Las dosis son insignificantes, pero llegan con regularidad, día tras día, semana tras semana. Su mirada se dirigió al doctor. Evans, ¿recuerdas que te hablé del olor? El ligero aroma a almendra del agua. Es un subproducto de la descomposición de la toxina. Aquí también está descrito en el artículo. Michael Evans tomó una de las hojas. Su mirada recorrió rápidamente las líneas, las fórmulas químicas. Su rostro cambió ante sus ojos. El escepticismo dio paso al asombro y luego a una comprensión ansiosa. «Dios mío», susurró mirando a Harding. «Alan podría tener razón. Los síntomas coinciden. Perfecto». «No seas tonto, Michael», espetó Harding, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Él también estaba mirando las fórmulas y su mente de médico, su mente de científico, no pudo evitar ver la aterradora lógica en las palabras de aquella mujer. «¿Pero quién? ¿Quién podría hacer esto?», preguntó otro médico. Sarah no lo dudó ni un segundo. Sacó de su bolsillo las fotografías dobladas del registro de visitas. Aquí, su sobrino, Arthur Davenport, viene cada 3 o 4 días y siempre trae orquídeas frescas. Comparé las fechas de sus visitas con su historial médico. Cada vez, al día siguiente de traer un nuevo ramo, el señor Davenport empeora muchísimo. Cada vez. Colocó las fotografías junto a las impresiones. Ahora, sobre la mesa, yacía el panorama completo del crimen. Motivo: la herencia de la que hablaban en voz baja toda la clínica. Arma: la flor. Método: visitas regulares. Y justificación científica. 15 genios de la medicina observaban en silencio las pruebas recopiladas por una simple señora de la limpieza. La humillación que sentían era casi palpable. Ellos, con sus títulos, reputaciones y millones de dólares en equipos, estaban ciegos. Esto debe revisarse, logró decir Harding por fin. Su rostro estaba pálido como una sábana. Ya no miraba a Sarah con ira, sino con una especie de horror supersticioso. Inmediatamente. «¿Qué debemos buscar exactamente?», preguntó el jefe del laboratorio, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Sarah volvió a señalar la hoja de fórmulas. «Necesitas un espectrómetro de masas. No busques la toxina en sí, sino sus principales metabolitos. Aquí está su estructura, en la sangre y en la muestra de tejido renal. Deberían estar ahí. Y analiza el agua del jarrón que está ahora en su habitación. ¡Rápido!». Harding asintió como si estuviera en trance. «Llévenlo», ordenó al auxiliar de laboratorio. «Rápido, tomen todo lo que necesiten.
y tráiganme los resultados en cuanto estén listos. Esta orden es de máxima urgencia. El joven asistente de laboratorio salió corriendo de la habitación, seguido por Henderson, quien le dirigió a Sarah una mirada completamente estupefacta y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. La sala de conferencias estaba en un silencio sepulcral. Nadie se movía. 15 hombres estaban sentados o de pie alrededor de la mesa sin atreverse a mirarse entre sí ni a la mujer del abrigo azul que seguía de pie junto a la mesa. Todo su mundo, cimentado sobre el conocimiento, la experiencia y la autoridad, se derrumbó en un instante. Esperaron. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. 1 minuto parecía una hora. Sarah permaneció allí, sintiendo que le temblaban las piernas. Había hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba esperar el veredicto, ya fuera el suyo o el del asesino. Pasaron 20 minutos, 30, 40. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Harding caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Evans, sentado, miraba las impresiones en su escritorio, leyéndolas una y otra vez. Finalmente, la puerta se abrió. El jefe del laboratorio estaba allí, pálido como un muerto. Tenía una tableta en la mano. No dijo ni una palabra, simplemente se acercó a Harding y le mostró la pantalla. Harding se quedó mirando la pantalla unos segundos. Sus hombros se hundieron como si le hubieran chupado el aire. Se hundió lentamente en su silla a la cabecera de la mesa, con la cabeza entre las manos. «Está ahí», susurró el jefe del laboratorio tan bajo que apenas se le oía, pero en el silencio sepulcral de la sala, sus palabras resonaron como un trueno. «Lo encontramos en la sangre, en el tejido, en el agua del jarrón. Alta concentración. Ella tenía razón». Hubo un silencio absoluto y ensordecedor, el sonido de reputaciones destrozadas, el sonido de vidas salvadas. Lentamente, casi a regañadientes, todas las miradas se posaron en Sarah Jenkins. Estaba sola en medio de la habitación, una ex empleada de la limpieza que había sido despedida 50 minutos antes. La mujer que acababa de lograr, sin ayuda de nadie, lo que 15 de los mejores médicos del país no habían logrado. Un silencio opresivo y tenso invadió la habitación. El doctor Harding, de pie junto a la cama del señor Davenport, ya no pudo permanecer en silencio. «¿Qué hacemos ahí parados? ¿Qué debemos hacer? Hablen», dijo, volviéndose hacia los presentes. Su voz sonaba ronca, pero ya no transmitía la confianza de antes. Sarah, de pie a un lado, se puso pálida, pero sus ojos ardían con determinación. «Necesitamos un antídoto. Lo encontré en revistas médicas antiguas. Mira, lo anoté todo», dijo, entregándome un papel. Harding, inclinado sobre la lista, asintió en silencio. Los demás médicos, aún en estado de shock, empezaron a despertar, saliendo de su estupor. «Rápido, prepárenlo todo», ordenó Harding, pero su tono no era para nada autoritario. Se giró hacia Henderson, el jefe de seguridad. Henderson, el registro de visitas. Sobrino, Arthur Davenport. Henderson, poco acostumbrado a recibir órdenes de un médico, al principio pareció desconcertado, pero al ver la mirada de Harding, asintió. Unos minutos después, una enfermera entró en la habitación. «La presión se está estabilizando, el pulso se está normalizando», informó. Todos en la sala respiraron aliviados. El señor Davenport se había salvado. En ese momento, Harding entró en la habitación, pálido y con los ojos llenos de remordimiento. Se acercó a Sarah. «Señorita Jenkins, Sarah, yo estaba ciego, todos estábamos ciegos. Tú no solo le salvaste la vida, nos salvaste de nosotros mismos. Perdóname», logró decir. Sarah guardó silencio, mirándolo directamente a los ojos. Asintió solo una vez. «Gracias», susurró suavemente con los ojos brillantes. Un silencio opresivo y tenso invadió la habitación. El doctor Harding, de pie junto a la cama del señor Davenport, ya no pudo permanecer en silencio. «¿Qué hacemos ahí parados? ¿Qué debemos hacer?
«Hablen», dijo volviéndose hacia los presentes. Su voz sonaba ronca, pero ya no transmitía la confianza de antes. Sara, de pie a un lado, se puso pálida, pero sus ojos ardían con determinación. «Necesitamos un antídoto. Lo encontré en revistas médicas antiguas. Mira, lo anoté todo», dijo, entregándome un papel. Harding, inclinado sobre la lista, asintió en silencio. Los demás médicos, aún en estado de shock, empezaron a despertar, saliendo de su estupor. «¡Rápido! ¡Prepárenlo todo!», ordenó Harding, pero su tono no era para nada autoritario. Se giró hacia Henderson, el jefe de seguridad. «Henderson, el registro de visitas. Sobrino, Arthur Davenport». Henderson, poco acostumbrado a recibir órdenes de un médico, al principio pareció desconcertado, pero al ver la mirada de Harding, asintió. Unos minutos después, una enfermera entró en la habitación. «La presión se está estabilizando, el pulso se está normalizando», informó. Todos en la sala respiraron aliviados. El señor Davenport se había salvado. En ese momento, Harding entró en la habitación, pálido y con los ojos llenos de remordimiento. Se acercó a Sara. «Señorita Jenkins, Sara, yo estaba ciego. Todos estábamos ciegos. Tú no solo le salvaste la vida, nos salvaste de nosotros mismos. Perdóname», logró decir. Sara guardó silencio, mirándolo directamente a los ojos. Asintió solo una vez. «Gracias», susurró suavemente con los ojos brillantes. El sonido de una silla, al ser empujada, rompió el silencio. El doctor Harding se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado en una mezcla de pánico y desesperación. Miró a sus colegas, que estaban paralizados, y luego fijó la mirada en Sara. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo súplica. «¿Qué esperamos?», se le quebró la voz. «Protocolo, antídoto. ¿Qué hay que hacer? ¡Habla!». La mirada de 15 pares de personas se posó sobre Sara. Se estremeció, pero recuperó la compostura rápidamente. El miedo se había desvanecido, dejando solo una fría claridad. Se acercó a la mesa y colocó otra hoja de papel sobre ella, escrita con su pulcra caligrafía. «Aquí. Es de una revista médica suiza de 1972. El único caso documentado. Necesitan un agente quelante, rápido, por vía intravenosa y monitoreo constante de la función renal. La toxina los ataca primero». El doctor Evans fue el primero en tomar el papel. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. «Dios mío, tiene razón. Es ingeniosamente simple. Daré las órdenes ahora mismo». Corrió al teléfono de la pared. «Necesito una ambulancia en la habitación de Davenport. Inmediatamente. Prepara la máquina de diálisis y trae todo lo que voy a dictar de la farmacia ahora mismo». La sala estalló en movimiento. Los médicos, paralizados por la conmoción, hacía apenas un minuto, se apresuraron a cumplir las órdenes. Algunos corrieron hacia la salida, otros dieron órdenes por teléfono. Toda su profesionalidad, toda su energía, antes mal dirigida, ahora estaba subordinada a la voluntad de una mujer con bata azul. Harding se volvió hacia el jefe de seguridad. «Henderson», dio un paso adelante con rostro ilegible. «Sobrino», dijo Harding con severidad, «Arthur Davenport revisa los registros. ¿Cuándo llegó?». «Todos los días, señor», respondió Henderson sin pestañear. «A la misma hora. Flores frescas, lirios de las estrellas», dijo que eran los favoritos del tío. «Encuéntrenlo», gruñó Harding. «No debe salir de la clínica. Deténganlo». En silencio. Henderson asintió y, lanzando una mirada rápida, casi asustada a Sara, salió de la habitación. Sara se quedó allí, parada en medio del caos, sintiéndose de repente como una completa desconocida. Su trabajo estaba hecho. Se giró lentamente para irse, pero la voz de Harding la detuvo. «Quédate», dijo en voz baja pero con autoridad. «Por favor». No habían pasado más de 15 minutos cuando una joven enfermera entró corriendo en la sala de conferencias. «Doctor Harding, la presión arterial del señor Davenport se está estabilizando. Su pulso se está normalizando.
Está respirando con más regularidad. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Varios médicos se hundieron en las sillas, secándose el sudor de la frente. Miraron a Sarah con asombro. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró Henderson, seguido de 2 de sus subordinados, que llevaban de los brazos a un joven pálido y bien vestido. Era Arthur Davenport. Su mirada recorrió la habitación desesperadamente. ¿Qué pasa? ¿Qué significa todo esto? Quiero un abogado, gritó al ver a los médicos. Flores, Arthur, dijo Harding con calma, acercándose a él. Háblanos de las flores. El sobrino se puso aún más pálido. No entiendo de qué estás hablando. Encontramos el veneno, espetó Harding, en el agua, en la sangre de tu tío, el mismo veneno que hay en el polen de esos lirios raros. El rostro de Arthur se contrajo y la máscara de pariente compasivo desapareció para revelar una fea mueca de odio. Chiquiquiro, qué viejo testarudo, espetó. Le di los mejores años de mi vida e iba a dejar todos sus miles de millones a un fondo para la protección de los delfines. Merecía ese dinero. Iba a morir de todas formas, solo ayudé un poco. Los guardias lo sujetaron con más fuerza por los brazos y lo condujeron hacia la salida. Sus gritos resonaron en el pasillo hasta que se apagaron por completo. El silencio reinó de nuevo en la sala de conferencias, pero esta vez era diferente. No era pesado ni opresivo, sino que resonaba con la comprensión de lo sucedido. Alan Harding se giró lentamente, cruzó la sala y se paró frente a Sarah. Su enorme ego, su inquebrantable confianza en sí mismo, su reputación, todo estaba hecho trizas. Ante ella estaba simplemente un hombre que había cometido un terrible error. La miró directamente a los ojos. Sus ojos estaban húmedos. 15 de los mejores médicos del país, toda la élite de la clínica, observaban la escena en silencio. Señorita Jenkins, empezó con la voz temblorosa. Se aclaró la garganta y volvió a empezar con más firmeza. Sarah, yo no tengo palabras para describir la gravedad de mi error, mi orgullo, mi vergüenza. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Te miré y solo vi un uniforme. Te oí, pero no te escuché. Mis colegas y yo casi matamos a un hombre por nuestra arrogancia. Y tú, con solo tu mente y tu corazón, hiciste lo que ninguno de nosotros pudo hacer. No solo salvaste la vida del Señor. Davenport, nos diste una lección que jamás olvidaremos. Él inclinó la cabeza ante ella, casi hasta la cintura. En nombre de todos los presentes y ante todo, en el mío propio, les pido disculpas más sinceras, perdónenme. Sarah miró a este hombre destrozado y poderoso y no sintió ni malicia ni triunfo, solo un cansancio silencioso y abrumador y un gran alivio por haberle salvado la vida. Ella solo asintió en silencio, no hizo falta decir nada. 3 días después, cuando la conmoción se calmó, llamaron a Sarah a la habitación del señor. Davenport entró tímidamente con su uniforme de trabajo habitual, sintiéndose fuera de lugar en la lujosa y soleada habitación. Julian Davenport, todavía pálido, pero con la mirada clara y atenta, estaba sentado en un sillón junto a la ventana. Señaló una silla enfrente. «Siéntate, Sarah», dijo con una voz aún un poco débil, pero que había recuperado su antigua autoridad. «Pedí un té». Sarah se sentó en el borde de la silla. «¿Cómo se siente, señor?» «Como un hombre al borde de la muerte», sonrió. «Y sé a quién agradecérselo. Leí el informe de seguridad, hablé con el doctor. Harding, sé todo lo que hiciste y los riesgos que corriste». Hizo una pausa y la miró con atención. «Me dijeron que una vez estudiaste bioquímica». «Hace mucho tiempo, señor. En otra vida», respondió Sarah en voz baja. «La vida da giros inesperados», asintió Davenport. «Sarah, no te voy a ofrecer dinero. Sería un insulto. El dinero no puede medir lo que has hecho. Quiero ofrecerte algo más». Se inclinó hacia adelante con los ojos ardiendo. «Quiero devolverte la vida, la que las circunstancias te arrebataron. Pagaré tu educación en la universidad que elijas hasta que obtengas tu título. Y después
Te daré una beca para que montes tu propio laboratorio de investigación. Harás lo que naciste para hacer. Sarah se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero eso no es todo, continuó Davenport. No quiero que otros talentos se desperdicien como casi se desperdició el tuyo. Hoy, mis abogados están creando un fondo. Se llamará la Beca Jenkins. Ayudará a personas talentosas que, debido a las dificultades de la vida, no pudieron acceder a una educación. Tu nombre será un símbolo de esperanza para ellos. Extendió su mano. ¿Qué dices, Sarah? ¿Estás dispuesta a cambiar el mundo otra vez? Ella, llorando y riendo al mismo tiempo, le estrechó la mano con fuerza. Sí, susurró. Sí, señor Davenport. 2 años después. La gran sala de conferencias de la prestigiosa universidad estaba repleta. Una elegante mujer con traje formal se encontraba en el podio. Su voz sonaba segura y clara al finalizar su presentación sobre nuevos métodos para el diagnóstico de toxinas raras. La pantalla a su espalda decía Doctora Sarah Jenkins. Psico. Así que vemos que la atención al detalle y la disposición a cuestionar la sabiduría convencional pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias por su atención. La sala estalló en aplausos. En la primera fila, Julian Davenport, canoso pero vigoroso, la miró con orgullo. Junto a él se sentó el doctor Michael Evans, quien aplaudió con más fuerza que nadie. Al bajar del escenario, sus colegas la rodearon, acribillándola a preguntas y felicitaciones. Abriéndose paso entre la multitud, vio a un hombre que esperaba pacientemente a un lado. Era Alan Harding. Parecía mayor, con el pelo más canoso, pero su mirada era serena y clara. «Un excelente informe, doctora Jenkins», dijo, extendiéndole la mano. «Gracias, doctor». Harding respondió estrechándoselo con seguridad. Eran iguales. «Su trabajo con las citotoxinas es simplemente asombroso», continuó. «Por cierto, me recuerda un caso difícil que tenemos en la clínica ahora mismo. Un paciente con síntomas neurológicos poco claros. Lo intentamos todo». Se hicieron a un lado y él comenzó a detallar rápidamente los detalles, dibujando algunos diagramas en un cuaderno. Sarah escuchó atentamente, asintió y formuló preguntas aclaratorias. Ya no era invisible, era una colega, una experta cuya opinión se valoraba. Más tarde esa noche, Sarah Jenkins, tras terminar sus recados, entró en su laboratorio. La sala era amplia y luminosa, con equipo de última generación. Un letrero en la entrada brillaba con las palabras Laboratorio de Investigación Jenkins. Se puso una bata blanca, se acercó al microscopio electrónico y observó la pantalla donde brillaban las imágenes de las estructuras celulares. Reinaba un silencio absoluto, roto solo por el zumbido mesurado de los instrumentos. Este era su lugar, este era su hogar. Sonrió. El círculo estaba completo y por delante le esperaba una vida dedicada a salvar a otros.